Es un placer nuevamente volver a estar en línea con ustedes y pues bueno, compartir y aprender, seguir aprendiendo, no acabamos de aprender. Deja de aprender aquel que ya no está en ese mundo. Pero no me han dicho, ¿verdad? Pero puede ser que ni quiero saberlo. Pero estamos hoy reunidos para que podamos aprender juntos, compartir juntos, pero sobre todo poder expresarnos de tal manera que nos permita que nuestro mensaje sea coherente, tanto verbal como no verbal. Y esto es algo muy importante en todos nosotros. Yo agradezco a la empresa Cuculcán que me invitó a formar parte de este proyecto y en el que hoy este día vamos a hablar sobre esos miedos, esos pánicos que luego tenemos al hablar en público. Pareciera que no nos vamos a enfrentar a ellos, pero cualquiera, en cualquier profesión, en cualquier momento de la vida, está expuesto a hablar en público. Y muchas veces el hablar en público apenas nos dicen y esto empezamos a sudorar, empezamos a ponernos nerviosos, a mordernos las uñas, a hacer cuantas cosas que realmente pues no valen la pena pensar en ello porque es más importante el mensaje que vas a emitir. Cuando hay coherencia entre lo que piensas decir y la inteligencia emocional que interpretas de las personas que están enfrente de ti, es lo más importante como para dar continuidad a un mensaje que tú quieras dar. Y bueno, es cierto lo que en un momento comentó Seth, aprendí muchas cosas al lado de los grandes en la imagen, el señor Víctor Gordoa Gil, Álvaro Gordoa y Víctor Gordoa Hijo, y de ellos aprendí muchas cosas que en mi vida me pensé pues que me iban a servir tanto para desarrollar mi trabajo en conferencias, en pláticas, en mesas redondas. Me facilitó mucho, pues, el hecho de gustarme esto y de poder compartirlo. Y es por eso el día de hoy que lo quiero compartir con todos ustedes, con esta frase que hace varios años ya la consideré una frase para muchos maestros, para aquellas personas que enseñan. Siempre tengo la idea de que el ser padre y el ser maestro es lo mismo, porque enseñas para la vida. Y cuando lo haces con arte, pues aquel que lo va a aprender lo va a sentir como un placer. Aquí interviene mucho la neuroeducación. El cerebro se emociona cuando le comentas algo nuevo. Cuando le comentas algo que ya sabe, no tiene sentido, no te toma importancia. Pero cuando al cerebro lo estimulas, sucede un proceso muy importante dentro de él que se llama sinapsis y del cual vamos a hablar ahora para que se comprenda más el hecho de cómo el hablar en público, en el momento de que tú te expongas ante ese público meta, ante ese grupo de personas que están enfrente de ti, pueda ser coherente tu mensaje, tus señas, todo lo paralingüístico que existe para poder darlo a conocer. Y bueno, pues muchas gracias que están aquí porque yo sé que hay gente de México y de otros países y que agradezco a todos ustedes la oportunidad que me brindan de poder compartir esto de la enseñanza en el hablar y de la práctica que van a tener ustedes en la forma de cómo lo van a exponer. Cuando eres maestro, lo aprendes mucho y cuando eres maestro, te das cuenta inmediatamente de si realmente los alumnos están interesados en tu clase. Y bueno, pues como todo en la vida y en los procesos educativos y en los procesos de aprendizaje, hay estrategias, pero esas estrategias se van a lograr siempre planteando un objetivo. Aquí el objetivo es que tú apliques conocimientos para que los ejecutes conscientemente y reconozcas que hay técnicas para eliminar ansiedad al hablar en público, para que a través de una conferencia, de una plática, de un foro, de una relación directa con las personas, tú les puedas aplicar, lo hagas partícipe de ello y que
se te quite ese miedo de estar frente al público. Debo de reconocer, y esto es muy cierto, y quien tiene muchos años me comprende en ese sentido, y no me dejará mentir mi maestro del doctorado, que aquí lo tengo enfrente, y me da mucho gusto saludarlo, al doctor Sergio Gómez Mesa de Tampico, fue mi maestro, y la verdad aprendí mucho de él, y cuando decía, yo quiero ser como él, ese es el objetivo. Cuando hay alguien que por modelación lo tienes como ejemplo, aspiras a hacerlo y sacas de ti todas las oportunidades, las fortalezas que tienes para poder lograrlo. Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su forma, cada quien tiene su estrategia. Sin embargo, estas técnicas, al ponerlas a disposición de todo ello, de ese objetivo que tú tienes, lo vas a lograr. Y yo aquí en esta tarde, noche, lo que yo quiero con ustedes es compartirles lo que ha sucedido durante 44 años de servicio en la docencia y cómo me ha sido cada día más fácil el poder compartir conocimientos con los alumnos, emitir un mensaje, ser coherente, pero sobre todo que me dé la seguridad. Y les decía, en un principio, como todos, me daban ganas de miccionar y decía alguien, ¿y qué es miccionar? Ir al baño. Y bueno, todo eso sucede en todos nosotros, es normal. Mientras no te impongas ante una situación que va a prevalecer y que tú estés al frente de ella, no te vas a dar cuenta realmente cómo la capacidad que tú tienes la pones en práctica. Y eso es lo importante aquí. Vamos a hablar de técnicas de control de ansiedad para hablar en público. Dentro de lo que nosotros hacemos a diario, hay una palabra muy importante que a mí me gusta, que dice que es la oratoria. Y si encontramos una conceptualización de lo que es oratoria, pues es transmitir un mensaje, pero que el público meta, el público que tienes enfrente, te convenza de lo que tú estás diciendo. Convencer es una forma de decir con la cabeza así, asentimentar con la cabeza. Y la forma de actuarlo, de hacerlo, de llevarlo a la práctica, es la persuasión. Y la persuasión no es otra cosa más que un proceso cognitivo, es decir, el hecho de capturar lo que existe a tu alrededor, en tu contexto, por medio de los órganos sensoriales, oído, olfato, tacto, vista y gusto, que se procesan en el cerebro, en los 2 hemisferios, y es la forma de cómo, si tú no estás convencido primero, difícilmente vas a convencer a los demás de tu mensaje. Y aquí lo importante es transmitir ese mensaje para que tus relaciones personales, sociales y profesionales, que son las que hoy en día se ocupan mucho para poder desarrollar nuestro trabajo, pues lo hagas con la intención de que aquella persona se sienta a gusto, sienta placer de poder escuchar. Yo aquí hago alusión a 2 cosas y a veces peco ¿cuál sería la palabra? Peco de algo, pero digo, hay 2 personas que a mí me satisfacen mucho la forma de cómo hacen la oratoria, bien polarizadas. El pastor de la iglesia, cuando da su sermón, y el que vende cobijas en la feria. ¿Sí? ¿Se fijan cómo las 2 personas logran persuadir a su público meta? Tienen tonos de voz alta y baja. Y en relación a lo que saben que tienen enfrente como auditorio, en razón de ello trabajan. Y saben cómo dirigir el mensaje para caer bien, para tener empatía, para lograr el propósito por lo cual ellos están enfrente de esas personas. Y aquí en este caso, pues es una habilidad, la oratoria es una habilidad que facilita esas relaciones. Hay alguien que se nos da, así de plano se nos da. Pasamos por algún lugar y desde el momento mismo en que cruzamos mirada con alguien que son de 4 a 5 segundos, ya sabemos qué relación vamos a establecer con las personas. Yo si voy en el avión no puedo ir con el que está al lado o la que está al lado, no puedo ir callado. Tengo que emitir un mensaje de dónde eres, para dónde vas, qué haces, etcétera. Y no soy sacerdote. Bueno, lo estudié en un tiempo, pero no me dio oportunidad de seguir. Pero vamos a continuar con ello. Y entonces, ¿por qué es importante la oratoria? Porque tienes que destacar ideas, porque tienes
un proyecto que dar a conocer a la audiencia. Y bueno, pues esta generación de acción a los demás son dos partes importantes. Y esto es algo que lo tienen que tener muy claro todos ustedes. Primero se convence y después se persuade. El convencimiento es cuando tú estás comentando algo, tú estás emitiendo un mensaje y la gente empieza a aceptarlo haciendo este movimiento. Y la persuasión procede al convencimiento o que es el acto de hacer las cosas. Y te digo que esta persuasión va en relación a cómo tú capturas del medio, del contexto donde te desenvuelves, por medio de los órganos sensoriales, todo lo que sucede, los fenómenos que suceden con la vista, con el olfato, con el tacto, con el gusto, y lo llevas a un proceso a tu cerebro. Así de que hay muchas oportunidades para darte a conocer. Esta oratoria te va a servir como maestro, te va a servir como padre, te va a servir como vendedor, te va a servir como muchos de los roles que se juegan hoy en día en la vida. Y tiene una relación muy directa con la neuroeducación, que son estrategias de cómo dar a conocer nuevas formas de aprender a los alumnos o a las personas, a la sociedad en sí. ¿Qué antecedentes podemos tener de oratoria nosotros? Y podemos hacer un análisis introspectivo y decir, bueno, dentro de mi historicidad propia, ¿cuándo fue la última vez que hice una presentación? ¿Y qué recuerdo me quedó? ¿Cómo lo hice? ¿De qué manera vi la actitud de las personas? La inteligencia emocional es la capacidad de poder entenderse a sí mismo y la capacidad de poder entender a los demás en razón de sus reacciones y más que todo en las de la cara. ¿Sí? Howard Gardner hizo en 1980 de 7 a 9 inteligencias múltiples, entre ellas la lingüística, la interpersonal, la intrapersonal, la lógica matemática, etcétera. Pero en 1985, dentro de los alumnos que él tenía, había uno muy destacado que se llama Daniel Goleman, y le dijo a su maestro, ¿sabe qué? Yo voy a conjuntar la intrapersonal y la interpersonal y la voy a llamar inteligencia emocional, que es la capacidad de poder decir, pensar, actuar en el momento preciso y en el lugar oportuno. En otras palabras, entenderme a mí mismo en mis emociones y entender las emociones de los demás. Cuando yo observo las emociones de los demás en la gesticulación que hacen de su cara, al estar enfrente de mí, me estoy dando cuenta si realmente mi mensaje es captado, tiene el interés para el público meta, para el público auditorio. Y la segunda pregunta que pudieran hacerse, ¿cómo te sentiste? Bueno, pues al principio me sudaron las manos, al principio no sabía qué hacer, me paraba en un pie como un perico y me paraba en otro. Y sin embargo, di continuidad a ello. Algo que a mí me gusta mucho decirles cuando imparto un curso sobre oratoria, si te equivocas, no te detengas. No te detengas, no digas, ay, perdón, leí mal, ay, perdón, me sucedió esto, discúlpenme, porque entre más hagas énfasis en tu situación problemática, más énfasis le estás dando la importancia al error y no tanto a la continuidad del mensaje que quieres decir. Ya cuando la gente está más relajada, cuando la gente esté más dispuesta a escucharte, entonces sí dices, y hasta te ríes. Dices, ¿se acuerdan hace rato que regué el tepache? Bueno, pero es parte de todo esto. Y entonces vas sintiendo confianza. Aquí hay otra palabra importante, la confianza. No puedes dar a los demás lo que tú no tienes. Y esto se logra con práctica, ¿sí? Por último, ¿crees que el mensaje que quisiste transmitir fue el que se recibió? Qué importante esta pregunta para nosotros que estamos al frente dirigiendo algo o emitiendo un mensaje. Fíjense bien, el mensaje y la acción de todo ello corresponde a un 100%. Las palabras de lo que dice el mensaje, el contenido del mensaje, ¿saben cuánto vale de ese 100%? Vale un 7%. El 93% restante es la dramatización de la realidad, es lo que yo estoy haciendo, la gesticulación, el movimiento de mis manos, de mi cuerpo, de mis ojos. ¿Cuántas veces decimos con los ojos lo que con la boca no? ¿Sí?
Desde niños nos enseñaron, y yo que soy de los baby boomers, la mamá nos decía así cuando venía gente a visitarla y nos hacía con los ojos así, como que, retírate. Ahora los niños se lo dicen y dicen, ay mamá, ¿por qué me pelas los ojos? Bueno, diferentes épocas y situaciones y brechas generacionales que tendrían que analizarse en otro momento. Pero lo importante de aquí es que ustedes sepan cómo fue tu mensaje, cómo te sentiste al emitir el mensaje, pero también cómo lo recibieron aquellas personas que estuvieron al frente de ti. No te pongas a ver caras en especial. Por eso, fíjense bien, y esto es bien importante que lo sepamos, por eso los artistas cuando están en un auditorio, hagan las luces para que no vean caras conocidas. Porque tal vez una cara conocida que esté en el auditorio te diga, hola, o te salude, o se ría contigo, y perdiste el hilo de lo que era el contenido del mensaje. Y por eso apagan la luz, así lo dirigen para todos. Y todavía uno de espectador, si estás al frente y dice, es que Luis Miguel me cantó la canción a mí porque me estaba viendo, me dirigía, el mensaje lo estaba dirigiendo conmigo. Hiciera la media vuelta, no, qué barbaridad. Vamos a continuar. Nuestro enemigo más grande para la ansiedad, el nervio. Hay que controlarnos primero. Ya estoy aquí. Total, ¿qué más puede pasar? Hay algo muy similar a lo que yo les digo a mis alumnos cuando los asesoro en tesis. Nadie te va a preguntar algo que tú no sepas. ¿Quién hizo la tesis? Pues yo. ¿Quién más sabe de la tesis? Pues yo. Yo soy tu asesor y yo no sé tanto como tú de la tesis. Yo te dirigí en la cuestión metodológica, ¿sí? En la cuestión analítica, en la cuestión estadística. Pero el que sabe de la tesis eres tú. Entonces, si tú te plantas, si tú te posicionas en un podium o en un atril, entonces eres la persona que tiene la capacidad de poder discernir, hablar, dirigirte con los demás sobre el tema, porque eres el único que preparó ese tema. Las preguntas que puedan surgir son las que van a servirte como para reafirmar lo que tú estás diciendo. Y si en dado caso existiera una duda, tú tendrás los elementos suficientes como para poder resolverla. En realidad, nadie sabe más que tú que tienes el discurso. Y parte de aquí una frase que yo no la tengo escrita, pero que siempre les digo, el que domina el tema, domina el auditorio. Si no lo hace, improvisa. No quiere decir que sea malo la improvisación. Al contrario, la improvisación es un momento en el que sale como para poder decir, bueno, cambio el órgano sensorial del oído, de la vista, para poder concentrar a todos. Dentro de las 7 habilidades docentes que existen en un maestro, la primera es la atención. A veces, muchas veces les digo a los maestros, no te enojes porque están los alumnos hable y tú ya vas a pasar lista. No te enojes, no discutas. Somos seres humanos y más ahora después de la pandemia, que son la generación de cristal, debes de tratarla con cuidado. Y entonces, simplemente di, ¿qué creen ahorita que venía? ¿Qué creen? ¿Qué pasó? ¿Qué creen? Cuando dices eso, todos se callan y entre ellos son los que le dicen, cállate, ya el profe ya empezó a hablar. Y ya, empiezas un proceso de integración de los alumnos a tu tema, al momento preciso. Y esa es la primera habilidad docente, poner atención por parte de tu público meta de lo que estás diciendo. Y bueno, nuestro discurso puede decaer y no transmitir seguridad al público. Es ahí donde entra ese momento importante de la improvisación. Claro que tienes un guión como yo en estas diapositivas. Sin embargo, el hecho de cómo implica la forma de cómo lo digas también tiene mucho que ver. No acartonado, no serio, no, al contrario. La gente requiere confianza, la gente requiere oportunidad de poder expresarse y de mostrar sus sentimientos también. Y eso con la inteligencia emocional de Daniel Goleman, tú lo vas a entender. Y bueno, los nervios surgen porque estamos adelantando pensamientos negativos respecto a nuestra presentación. A ver cómo me va. No, me va a ir bien. Y si tienes la estampita del santito, tú sea tu devoción, también encomiéndate porque es parte de la fe y es parte de la seguridad que te da. Y diga, voy adelante. Y me van a hacer preguntas, las voy a responder. Claro que las voy a responder porque nadie sabe más del tema más que yo. Por eso vinieron para aprender del tema del cual
Yo soy el doctor sobre el tema. Y eso es lo importante. Siéntete tú importante y siéntete con la seguridad de que lo que vas a responder realmente satisfaga las necesidades de aprendizaje de las personas que están en. Es muy bonito ya una retroalimentación cuando dicen, qué bonito lo explicó, realmente lo entendí muy bien. Y yo de adrede todavía le digo a los alumnos en una clase, hay dos cosas, muchachos, si no hablan. ¿Lo entendieron muy bien porque son muy inteligentes o no me entendieron nada porque yo no encontré el método adecuado? Y siempre la respuesta va a decir, no, es que lo explicó muy bien. Y ya dices tú, ah, qué bueno. Muy bien, continuamos. ¿Qué sucede en nuestro cerebro al momento de emitir un mensaje en un proceso de oratoria? Todos sabemos que tenemos en nuestro cerebro dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El derecho es el de la comunicación, es el lógico, es el que piensa. Todo lo que sucede en nuestro cerebro pasa por un puente imaginario al hemisferio izquierdo, que es el emocional. Entonces, le responde al derecho y el derecho hace el proceso de comunicación. ¿Por qué les comento esto? Porque el desdoblamiento de información, o sea, la cognición, la metacognición, cuando utilizamos los 5 órganos sensoriales, entra por el hemisferio derecho y procesa la información por medio de sinapsis, las neuronas, por medio de unos pequeños toques. Yo siempre digo que la sinapsis no es otra cosa más que la conjunción de las neuronas como si fuera una serie de foquitos de Navidad. Se funde un foquito y funde la serie, ¿sí? Entendámoslo de esa forma porque cada foquito tiene información que le da al otro y al otro y al otro y al otro y de esta manera se hace iluminada la serie. Asimismo sucede en nuestro cerebro. Pero el día que al cerebro le das información que ya lo sabe, el cerebro es flexible, es maleable, es dúctil, es como las láminas, ¿sí? Y entonces dice, ay, eso ya me lo sé. Cuando esto sucede, pierdes el control del auditorio porque no le estás diciendo algo que realmente valga la pena y que le interese. En otras palabras, yo les digo, el cerebro es chismoso. Le interesa el chisme, le interesa lo nuevo. Y si tú le planteas eso, es como cuando llegas al salón y no se callan. ¿Qué creen que pasó ahorita que venía? Los alumnos se callan y ya son tuyos. Primera regla de las habilidades docentes. Siguiente. Para empezar, ¿qué sucede? Porque tenemos emociones, hay 6 emociones en nuestra vida y una de ellas es el miedo. Sí, surge porque estás ya realmente ante un público que puede ser preguntón, que puede ser insistente en algo, que puede ser aquel que tenga deseos de aprender, porque nos sucede también en los grupos de clase. Hay alumnos que están insistiendo. Y lo hacen los niños cuando son pequeños, cuando el papá les está diciendo una historia y no entienden una palabra y le dice, a ver, papá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Y dice, pues sí, porque sí. Pero ¿por qué? Porque sí. Así mismo es el auditorio. El auditorio tienes que plantearte él sin miedo, con una posición importante. No hacer los hombros hacia adelante, sino hacer los hombros hacia atrás. Al hacer los hombros hacia atrás, hasta te da mejor imagen. Sientes como que tienes el pecho más saltado y dicen, ay, va al gimnasio. Y entonces, esto te favorece. Todo ello es parte importante de la imagen no verbal, que unida al verbo que nosotros tenemos, a ese 7% que tenemos, dramatizamos la realidad y logramos que el público meta esté con nosotros. No hay ningún momento de que esté aburrido, de que el público diga no me interesa, porque constantemente estás haciendo cambios de tono de voz. Por eso aquí lo anoté yo, los pastores de la iglesia sacan la lana a los súbditos ahí, a los feligreses o no, a las personas que van y suben y bajan el volumen y dicen, y si tú no das el diezmo que está especificado en la Biblia, te condenarás a los infiernos. No, yo no me quiero condenar, aquí está la lana. Entonces ya persuadieron a su gente aversiva, es decir, aquella que estaba en contra de ellos, y sin embargo fácilmente sueltan la lana. El mismo sucede en el terreno de los hechos de una feria.
Y esta cobija por tanto, y esta cobija por tanto, y dale estos vasos por tanto, y ya. Y se hace el negocio. Entró la neuroeducación y entró el discurso y se quitó el miedo. El miedo se tiene en segundos, puede ser hasta en 5 minutos de cuando inicias el evento. Después ya sabes que son tuyos. Todo el auditorio es tuyo. No tienes que dejarlo ir. Manténlo interesado. El auditorio es tuyo. Y ese miedo se transforma en temor. Es decir, ay, estoy como anticipándome a un evento que me va a suceder. No, no lo pienses de esa manera. Lo negativo atrae lo negativo. No, 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 no. Piensa que tú vas a lograr el propósito y que el auditorio va a quedar satisfecho de lo que tú le estás mostrando. ¿Y saben cómo lo vamos a empezar a lograr? Así con algo tan sencillo. ¿Sí? La mentalidad dice, es cierto. Tan sencillo así. Un doctor me dijo, ¿sí? Un doctor en medicina me dijo que aquí en la cara tenemos 48 músculos. 48 músculos, de los cuales los dos más grandes son estos y se llaman risorios. Me lo dijo el doctor Goyo. Risorios. Si la palabra es risorio, ¿qué logras si tú flexionas estos dos ante un auditorio? Pues flexionas y logras la sonrisa. La sonrisa es abrir la puerta a la comunicación. Cuando tú logras abrir la puerta, ya ganaste aquel auditorio y se te quitó el miedo, se te quitó el temor, porque ya tu anticipación mental es en razón de lo que les va a gustar que les digas. ¿Sí? Y de esa manera, ese proceso cognitivo que quieres lograr en ellos y en ti mismo que lo estás logrando como proceso, dejó de ser imaginario porque se hizo real. Ya son tuyos, ya están ahí. ¿Qué quieres decirles? ¿Qué les interesa? Ya si quieres interrelacionar con ellos, puedes hasta lanzar una pregunta. En una conferencia es muy difícil, pero bueno, viene la sesión de preguntas y respuestas al final, donde se logra toda esta retroalimentación. Permite saber que el miedo y el temor, ¿sí? Como dijo un sobrino mío, eso es la parte. Muy bien. Emoción. Emoción viene de movimiento, de mover, de dar a conocer. Es aquello que nos mueve. Seis emociones que tú y yo manifestamos. La felicidad y la sorpresa, que son las más importantes. La ira, la tristeza, el disgusto y el miedo son las que no debe suceder. Imagínate tú como maestro que le provoques disgusto, tristeza, miedo e ira al alumno, y más si está en las primeras etapas de desarrollo humano, ¿qué va a suceder en el futuro inmediato? Nada más ponte a pensar, te lo dejo de tarea. ¿Qué pasaría como padre si tú a tu hijo también le muestras miedo, ira, disgusto, tristeza? Las dos más importantes de las 6 emociones que existen es la felicidad y sorpresa. Y no es otra cosa más que la unión de las neuronas para lograr la dopamina y la serotonina. La dopamina, la felicidad, y la serotonina, el placer, el logro de las cosas. Y entonces, cuando tú logras con tu discurso entrar en esas emociones, las otras 4 se olvidan. ¿Sí? ¿Qué sucede en un juego de fútbol? En un juego de fútbol, yo no soy de futbolista, pero lo he observado, vas emocionado al estadio, porque vas a ver no sé, a Piqué. Ay, me fui muy alto. Bueno, entonces eso te da felicidad y sorpresa. Ah, pero al momento de que tú estás en el juego, por allá que ellos se andan peleando. Hubo disgusto, tristeza, miedo, ira, coraje con aquellos de allá. Perdieron la secuencia de lo que era, el objetivo de lo que era el ir a ese estadio. Ya en otra conferencia les platicaré de los estadios que yo he ido, que no me gusta el fútbol, pero pues me he quedado bien emocionado viendo juegos de fútbol en finales, el New Camp, el de Madrid, Santiago Bernabéu, el Maracaná, el de Argentina. Bueno, otro día les platico eso. Vamos a seguir con esto de las emociones. Por lo tanto, hay una rueda de las emociones de Plutchik que dice que son 3 círculos. El del centro tiene las 6 emociones, pero de ellas empiezan a haber subdivisiones para lograr que tú te ubiques en esa rueda de las emociones
qué es lo que quieres proyectar en tu mensaje. Cómo tu discurso te va a facilitar, dependiendo del contexto donde te desenvuelvas, la forma de cómo quieres lograrlo. Yo pongo ahí, por ejemplo, el de felicidad. El de felicidad tiene, después tiene el segundo círculo, el optimista y el íntimo. Y después del optimista y el íntimo tiene otros 4, que es inspirado, receptivo, juguetón y sensible. Y tú pones en práctica y analizas cada uno de esos aspectos y los pones a consideración en tu discurso, vas a lograr mucho. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tu discurso tiene que ser emoción al público meta, para que lo logres y ellos también estén satisfechos de haber pagado, si no pagaron, o simplemente de haber estado ocupando ese espacio, de estar contigo. Adelante. Vamos a hablar de técnicas de control, ¿sí? Primeramente tenemos que aceptar que tenemos temor. Somos seres humanos y a lo desconocido, cuando nos enfrentamos, siempre tenemos incertidumbre. Siempre suceden situaciones en las que decimos, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? Imagínate que vas a ir a pedir a la novia. Bueno, yo no sé si se use hoy en día. Le pida, etcétera. Ya tienes un temor. ¿Qué tienes que hacer aquí? Primero, conocer que hay emoción. Seguimos. Adelante. Ahí está, ahí está. Todos pasamos por el temor de los primeros 30 segundos. Es parte de la... Antes del auditorio, antes de entrar a escena, sí estoy nervioso. Y nos persignamos y nos recomendamos y pedimos, etcétera, etcétera. Lo bueno que hay un Dios, que todo escucha. Y desde ahí parte toda la fe, y entonces decimos, más la seguridad que yo tengo del discurso que voy a dar a conocer, de ahí parte ello. En el momento mismo en que tú veas que en el discurso te recargas en el atril o en el podium, ya ganaste. Es como en una entrevista de trabajo. Llegas y estás muy formal. Yo me recuerdo la primera cita que tuve para que me dieran trabajo en el Colegio de Imagen Pública. Le dije a don Víctor Gordoa, siendo el gurú de la imaginación, perdón, de la imagen en aquel tiempo, en este tiempo, le dije, ¿cómo fue que me escogió si yo no estudié imagen? Dijo, porque vi tu presencia, vi tu estilo, vi la forma de cómo te expresabas, vi tus antecedentes profesionales, vi estos aspectos que todo en conjunto van a lograr que se dé por hecho, que se dé por hecho el objetivo que tienes. Después ya lo aprendí con facilidad. Después decía, ay, mira, qué bien combinado vienes, qué bien te expresaste, aunque nunca se me quitó el acento norteño, porque la gente le decía, me atendió una persona, pero así como muy norteño, sí, el director, el doctor Armando, sí, pero él es el encargado de recibir a las personas aquí para el colegio. Y fui aprendiendo muchas cosas. Y sobre todo esto, esas técnicas de control, ¿saben dónde vienen? En la práctica. Con práctica, con práctica, con práctica, con práctica, logras muchas cosas. Y ahí está un ejemplo, ¿sí? Siempre hay nervios. Y la tercera, sé paciente, dice. También, sé paciente. Y habla despacio y con seguridad. El otro día, y debo de reconocerlo y lo acepto porque fue mi maestro, un día me dijo mi maestro, que aquí está, Sergio Gómez, dijo, y más muy a la carrera, le dije, es que en las conferencias que nos dan por en línea se limita mucho el tiempo, y yo hablo como diputado en plena campaña, aunque no esté en campaña. Y entonces dice, calmado, calmado, calmado. Habla despacio, pero con seguridad sobre lo que estás diciendo. Y eso me acuerdo mucho de él en esta técnica de control. Seguridad en lo que tú tienes al hablar, al decir, al propiciar, para que convenzas y persuadas. Acuérdate que es el segundo punto del convencimiento. Y aprende a respirar. Se nos acaba el aire de repente. Yo no sé cantar, pero las personas que cantan dicen que retienen el aire y lo van sacando conforme la nota se va haciendo más aguda. ¿Sí? Muchas veces se nos acabó el aire, pero cuando estas técnicas de control se dan, yo aquí en este curso siempre empiezo con los
trabalenguas. Los trabalenguas, por si no saben, se dividen en 3 niveles. Un trabalenguas dividido en 3 niveles, cuando reconoces el tercer nivel, tú aprendes a respirar. Es una técnica bien importante que ya se las daré a conocer posteriormente. Cuando tú utilizas el tercer nivel de los trabalenguas, tu respiración fluye. Así, tan sencillo, así como que tienes todo el aire del bosque como para que sea tuyo y lo utilices y lo vayas gastando en razón de las necesidades del propio discurso, del propio mensaje. Eso hacen los pastores y eso hacen los que venden las cobijas en la feria. El aire lo manejan de tal forma de que también es parte importante como técnica de control para poder decir, voy a persuadir a aquella persona que me compre. Y de esta manera lo logran. Seguimos. Inspiración disciplinada. Inspira a través de la nariz. Se dice que cuando nosotros tomamos aire por la nariz y lo retenemos en nuestro diafragma por 7 segundos, fíjense bien, oxigenas todas las células de tu cerebro. El cerebro requiere oxigenación, es decir, necesita estar oxigenado. Por eso las personas que viven en la playa tienen más oxígeno que las personas que viven en una sierra o en una montaña. Fíjense bien, esto es bien importante. Inclusive las mujeres, su periodo menstrual se adelanta en las mujeres en la playa que la mujer en la montaña, porque el periodo de oxigenación a su cerebro es más fuerte. Pero ese es otro tema que luego ya hablaremos. Yo me meto en muchos temas luego. Entonces, vamos a hacerlo alargando la boca y los labios y soplando suavemente para sacarlo. Entonces, lo que hacemos es todo lo que pueda jalar de aire con la nariz y lo puedes hacer antes de empezar con tu discurso y lo tienes que hacer 5 veces antes del discurso. Lo mínimo 5 veces. Si puedes más, que bueno. ¿Sí? Porque si no te va a dar sueño y te vas a quedar y ya no va a haber discurso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Alarga tu nariz primero y después alargas tu boca. Y entonces haces 7 segundos. Y sueltas. Que se escuche. Junto con los labios, hacerlos de tal manera que haces como un tubo que salga. Le propicia la salida. En ese momento estás oxigenando el cerebro. Tu cerebro, ¿sí? Al oxigenarse, va a haber un proceso de sinapsis más claro, más contundente, más reafirmante entre la información que tú recibes y la que quieres procesar y dar a conocer por medio del hemisferio derecho del cerebro, que es el de la comunicación. Y entonces logras tú que tú tengas mayor facilidad de poder manejar con inspiración y expiración lo que tienes de aire y poder hablar con mayor fluidez. Tú convences y tú lo haces. Ya les voy dando algunas técnicas, no son todas, son muchas, son muchas. Me emociona este tema, porque este tema tiene mucha tela de dónde cortar y de dónde aprender. Siguiente. Respiración diafragmática regular. Nos ponemos de pie en posición normal y expulsamos todo el aire empujando fuertemente con el abdomen hasta sentir una leve sensación de asfixia. Inspira profundamente por nariz y boca, manteniendo inmóviles las clavículas y las costillas, sacando el estómago. Esa es una respiración diafragmática. Lo sientes aquí. Esa se les encarga más a los que cantan. Yo no canto, pero el día que me enseñe a cantar, pues a lo mejor me lo van a enseñar. Me encanta cantar y más si se da media vuelta. Entonces, expulsa gradualmente todo el aire aspirado, empujando con el estómago. La primera fue con la boca y la segunda vez con el estómago y lo sueltas. Y de esa manera fluye nariz y boca. Estás haciendo una limpieza en esta parte respiratoria que te va a permitir sacar tu voz más clara y te va a permitir, por tanto, que tu mensaje vaya de acuerdo a lo que tú quieres dar a conocer, que sea coherente el mensaje, con tus altos y bajos de tonos de voz. Y de esa manera, esa respiración diafragmática te va a permitir tener limpieza en ello para poder hablar sobre el tema y persuadir. Es la segunda parte. Seguimos. Una dinámica. Piensa en un tema y un objetivo que puedas lograr en 2 minutos. Fíjense,
Un ejemplo, tema, mi negocio. ¿Qué vendo? Por ahí vi yo a la maestra Anabelia García Castillo, amiga mía de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ella tiene unos negocios. Ya la voy a descubrir y si no le estoy haciendo promoción a su venta. Ella tiene un negocio. El objetivo es ofrecer su producto o su servicio. En este caso es un producto. El discurso es de 2 minutos. Tiene X problema y esta es la solución. ¿Qué tiene que decir en 2 minutos? Manifestando el producto y lo que ella vende. Lo voy a poner en el ejemplo. Ella vende joyería. ¿Sí? Si no saben, ahorita les pasamos el número para que ya le vayan encargando. Y me das porcentaje, Ana. Entonces, ya tienes tu producto, lo expones y dices de qué manera tu discurso, tu mensaje va a ser persuasivo para que se queden con ese producto. ¿Sí? En mis clases de mercadotecnia digo, el cliente no se debe de ir sin haber sacado dinero de su bolsa. El dinero de la bolsa del cliente es tuyo. Lo vas a persuadir. Tu discurso tiene que ser coherente. Por lo tanto, aquí, dile, tiene esto, tiene aquello. Te luce muy bien. Cuando tú le estás adulando a la persona en las ventas, te queda muy bien. Qué bárbaro, con ese cuello que tienes, qué padre te ve. Empiezas a vender. Bueno, aquí la dinámica sería escribir comentarios. Y a mí me gustaría escuchar, no sé, uno. A ver, ¿quién se anima? Ya que estamos en esto y que estoy tratando de invitarlos a que hagan un buen discurso. Que me diga un tema y que en 2 minutos me diga cómo vendió, cómo logró ofrecer el producto o el servicio y que lograra satisfacción del cliente y que se lo comprara, obviamente. A ver, ¿quién puede? Dígamelo así, con toda sinceridad. No estoy calificando, ni tengo lista de calificaciones aquí. A ver, con toda confianza, abran su micrófono y su cámara. A ver, ¿quién? ¿Quién vende? Díganme. Les voy a decir como en la primaria. Yo lo puedo hacer. Adelante, Víctor. Sí, el 90% de las niñas de 11 a 12 años no logra entrar al equipo de voleibol de la escuela secundaria en la ciudad de Brownsville, Texas. Okay. Este 90% de las niñas tienen la ilusión de quedar en el equipo, pero no lo logran porque compiten contra niñas que han estado en voleibol desde muy pequeñas. La escuela de voleibol que yo represento, nos encargaremos de darles todas las habilidades a las niñas de 11, 12 años para que en la siguiente oportunidad que hagan la prueba del equipo logren estar en él. Perfecto, perfecto. Que digas cómo hay fluidez en tu discurso, cómo hay fluidez en tus palabras, pero sobre todo hay persuasión. Que si en el momento preciso que ellas intentaron hacer el ingreso, no lo hicieron, pero con lo que les estás diciendo, le estás reafirmando la oportunidad y la fortaleza que ellos tienen para lograrlo. Sí, adelante. Doctor, buenas tardes, adelante. Doctor. Noches. Buenas tardes, mi maestro Sergio, adelante. Sí, doctor. Simplemente una forma de vender, en el caso mío, educación, es decirle, ¿cómo te sientes? Y entonces lo hago a que él exprese el cómo sentirse. Y entonces me da un punto para vender mi producto, que es educación. Así es. En la medida de cómo se sienta él, ya tienes elementos suficientes de cómo actuar tú. Así es. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a decir, cuando él me daba clases, me dio una materia que se llamaba creatividad en la docencia. De ahí destacó la creatividad que me sale y la que sigo teniendo. ¿Sí? Él fue mi maestro. Mi respeto, Armando. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Adelante. Ha sido muy rápido, pero realmente lo que he tratado de decirles es que la confianza, el temor, el miedo, la ira, el coraje, todas esas emociones que manifestamos, las podemos alejar de nosotros. En el sentido de decir la seguridad que tengo de dominar el tema, por eso domino al auditorio. Viene preguntas y respuestas con toda confianza. Adelante. Mi director de todo este proyecto, Seth, si algo quiere comentar antes o cómo vamos ahí en cuanto a preguntas y respuestas, si quiere moderar, como me diga. Claro que sí. Pues la dinámica podemos hacerla, si gustan, pueden levantar su mano, pueden abrir su micrófono. Por favor, si participan, les recomiendo abrir la cámara
precisamente para que podamos ver todos a las demás personas cómo están compartiendo. De hecho, al final de la sesión de preguntas, voy a hacer una pequeña conclusión y les prometimos a los invitados de esta conferencia que tendrían una pequeña sorpresa al final, así que quédense, que todavía no terminamos. Así que veo que están abriendo las cámaras. Vale, Armando, Ana, Romina, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, ¿hay algún tema adicional que quieran preguntar, alguna consulta que quieran hacer al doctor? Aquí lo tienen. Está vivito y coleando, está en vivo. Así que sin miedo, si alguno de ustedes quiere participar con la dinámica, presentar un pequeño discurso, adelante. Buenas noches, no sé si me escuchan. Claro que sí, Romina. Hola, buenas noches, un gusto. Mi nombre es Romina y conocí al doctor por LinkedIn y la verdad que estuve muy interesada porque justamente, bueno, mi profesión es en salud, soy técnica en neurofisiología y me especializo en el tratamiento del dolor crónico. Y esta semana, la semana que viene, el martes, por primera vez, voy a hablar en un congreso, en el Congreso Nacional de Neurología en la ciudad de Mar del Plata, acá en Buenos Aires. Y la semana pasada, antes de ayer, hice mi presentación en un Ateneo y realmente me fue horrible porque leí prácticamente todas las diapositivas y ahora, escuchando atentamente a lo que está hablando el doctor, claramente fue el miedo, pero o sea, hice un retroceso a medida que estaba escuchando al doctor de cómo me veía yo, de cómo me vi en ese momento, y presté demasiada atención a las caras, a las expresiones de los que estaban. Leí por miedo a, si lo decía por mi cuenta, decirlo mal, y es un grave error leer, porque leer absolutamente todo lo que uno va a decir pierde sentido, y es lo mismo que darle el material para que el otro lo lea. No tiene, la verdad que no tiene mucha lógica, y es una de las cosas positivas que saqué de la reunión, porque reconozco que mi exposición fue poco espontánea, no arrojó ningún interés. Eso fue realmente el feedback que sentí, que si bien no fue con palabras, con los gestos de las personas que estaban. Por eso me interesó tanto esta charla, porque como es la primera que voy a dar y más allá de esta charla me cuesta expresar, ya es algo como un poco que tiene que ver conmigo también. Entonces, bueno, más que nada era primero agradecer la charla porque ya anoté un montón de cosas que dijo el doctor y si tiene alguna otra recomendación. Hay muchas recomendaciones, la verdad, muchas recomendaciones. Me gusta escucharte hablar porque yo también estoy. Lo escucho un poquito entrecortado, doctor. ¿Me escuchas mejor? Ahora lo escucho bien. Okay. ¿Cómo está? Ok, bien, muchas gracias. Te decía que me emocioné al oírte hablar porque yo también estudié en Argentina, ya hice mi postdoctorado en alta dirección y la verdad me gusta oír así, me gusta oírlos hablar. Mira, Bueno. tenemos muchas técnicas, muchas formas y muchas técnicas de cómo lograrlo. Lo primero es dominar el tema. Y cuando nos referimos a dominar el tema es porque yo me sé el contenido de lo que yo voy a hablar. ¿Sí? De ahí derivan muchas cosas, como si te fijas, al terminar de dar una diapositiva, comenta algo, que la gente haga que sus dos músculos de la cara flexionen y que dé sonrisa para que mantengas el interés. Eso es bien importante, sonríe siempre. Cuando la sonrisa se da, el proceso de comunicación se abre. Es el primer punto. Es como decirme, me estoy dando al público. El público es mío, ¿sí? En la medida que yo me emocione, voy a emocionar a los demás. Por eso hablamos del cerebro. Y de esto hay mucho trabajo de neuroeducación. Si nosotros logramos emocionar al cerebro, aprendemos más. ¿Sí? Entonces, todo nos va a quedar. Cuando vamos a una conferencia, todo queremos anotar. Yo soy de esas personas que todo quiero anotar. Y claro que anoto con situaciones ahí de que me van a permitir, pues bueno, esta rayita significa esto, esto circulado significa esto, de todo me voy acordando, pero es importante retener en tu mente aquellos aspectos importantes que te van a servir como un elemento más
a desarrollar tu trabajo con mayor seguridad. Claro, La a mí verdad. lo que me da temor y un poco que es lo que tengo que trabajar es que en este caso, este año voy a ser la única técnica que va a hablar en el Congreso, son todos médicos, y me da como un poco de temor alguna pregunta que sobrepase mi capacidad o mis conocimientos como técnica, pero de igualmente están los médicos apoyándome en el momento, no estoy sola. Entonces creo que el foco de atención lo estoy poniendo en el lugar equivocado. Es Fíjate decir, que no aquí estoy es bien. sola, Ajá, sí, te escucho, te escucho. sí, no estoy sola. Si hay alguna pregunta médica que realmente que no está dentro de mi competencia como técnica, por ejemplo, hablar de medicación como técnica, no tengo ninguna obligación de entrar en ese campo, porque es un área médica, pero para eso están los médicos adelante mío, y en el caso de que surja una pregunta así, ya me dijeron, nosotros vamos a subir al escenario con vos, alguno de nosotros, y vamos a responder ese tipo de pregunta. Creo que mi foco estaba puesto en el lugar equivocado, sino en ¿qué pasa si me preguntan algo que no sé y en realidad es todo lo que sí sé de lo que puedo hablar? Algo. Un término que se utiliza en educación se llama grupo de monitoreo. Un grupo de monitoreo es utilizar a aquellos que saben un poco más sobre el tema y lo exponen conjuntamente contigo como para reafirmar. Eso es lo que tú vas a hacer. Un grupo de monitoreo. Y entonces dices, como yo dije aquí hace rato, aquí está mi maestro que me enseñó la clase de creatividad. Ya si yo digo algo, ya hay una razón como para, de fondo, para decir, se está justificando del aprendizaje que tiene, pero aparte el maestro puede decir, yo también esto y esto. Haces un grupo de monitoreo donde se hacen importantes. En un salón de clase, los alumnos más destacados los invitas a que le ayuden a los alumnos que tienen un estilo de aprendizaje más lento. Y entonces se sienten importantes los que consideraste incorporarlos y aquellos se van a hablar con un lenguaje común de ellos. Si el maestro tal vez utiliza un lenguaje muy elevado y el alumno no lo entiende, con el otro alumno lo va a entender. Hace días yo hice una conferencia y me gustó pues, de que les dije que aquí en México se acaba de descubrir una palabra de mucha confianza entre los alumnos y que debería estar en la Real Academia de la Lengua como para decir, tienes razón. Y eso lo estoy proponiendo yo, fíjate. Es como decir, válgame la expresión y discúlpenme lo que les voy a decir, porque es una palabra mala en México. Güey. Aquí los muchachos, cuando tú le dices a otro muchacho, explícale a tu compañero, entonces empieza y le dice, mira, güey, fíjate, güey, lo que te voy a explicar, güey, o sea, en ese instante el güey se transforma en una confianza, en hablar el mismo idioma con él. Y entonces el güey deja de ser una palabra que tiene una connotación muy diferente en México, para decirlo despectivamente, cuando lo arropa diciéndole como amigo. ¿Sí? Claro. Y entonces, y se escucha a veces, ya lo he visto hasta en los papás y las mamás, ¿sí? Entonces digo, debería de existir esa palabra en la Real Academia de la Lengua Española, en el diccionario, y ponerle a decir, güey, significa confianza. Vamos a hacerlo, güey, vente, güey, vamos a hacerlo, güey. Yo te enseño, güey. Y el güey da confianza. Pero es como un ejemplo aquí. Entonces, date confianza con lo que saben los demás y hazlos a aportar a tu discurso. Lo van a enriquecer y les estás dando una posición importante de participación en ello. Esa es otra técnica muy buena. Sí, exacto. Agradecida. ¿Quién más tiene preguntas? Gracias a ti. Vale. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, había levantado la mano Ana García, pero creo que ya la bajó. Y ahorita sí, aquí estamos. Ok, Ana. Y después de ti sigue Iván. Ahí está Ana. La mano levantada. ¿Puedes, por favor? Buenas noches. Buenas noches, Buenas Ana. noches, un gusto saludarlo, doctor. Pues lo escuchaba desde un principio, no tenía mi cámara encendida porque a la vez planchaba y hacía maleta. Pero estaba muy atenta. De la universidad. Pero estaba muy atenta a todo lo que estaba escuchando. Y bueno, dentro de todo, para recuperar lo que comentaba ahorita Romina, que dice que se va a sentir arropada con algunos doctores, igual uno como al estar enfrente puede devolver las preguntas al público, que es parte de lo que decía ahorita el doctor.
Entonces, de esa manera nos vamos dando un tiempecito entre lo que participan algunas otras personas y estructurando nosotros la respuesta. Me llamaba la atención al principio lo que comentaba sobre que si tenemos la seguridad de que el mensaje está llegando a las otras personas. Y bueno, esto me llega ahorita de inmediato, es algo que he estado manejando porque usted conoce la maestría en docencia, que hay una materia que se llama comunicación educativa, y aparte también en licenciatura estoy impartiendo ese curso a alumnos que están estudiando psicología educativa. Entonces, precisamente, hablábamos de los elementos de la comunicación y cómo la persona que está emitiendo el mensaje, el emisor, debe de establecer un código, debe de codificar, asegurándose de que quienes lo escuchen puedan decodificar, es decir, recibir el mensaje como se está intentando hacerlo llegar. Y bueno, la retroalimentación para asegurarnos de eso. Ahorita que mencionaba la oratoria, bueno, yo no me considero buena oratoria, pero creo que buena oradora, perdón, pero creo que con los alumnos de psicología se presta bastante el estar manejando ciertos términos y ahondar con ellos, haciéndolos conscientes de que la carrera que están estudiando, que es psicología educativa, los compromete a ellos aún más para poder ver más allá de lo visible, de lo aparente. Precisamente analizar el lenguaje, no solamente verbal, sino el no verbal, como usted lo mencionaba, la gesticulación, los movimientos, el movimiento de ojos, el ponerte atención, el que no te pongan atención, el que hablen te dice mucho, el que no hablen te dice mucho más también. Y bueno, usted lo mencionaba también, desarrollo de habilidades docentes. A mí al transcurrir del tiempo se me ha hecho muy fácil trabajar con los alumnos, pero yo no sé si yo me estoy flexibilizando mucho o la experiencia me va aportando esa posibilidad con los alumnos. Y la modulación de la voz que usted decía al principio también muy importante, porque no con un regaño, no con un llamado de atención solamente puedes llamar precisamente la atención de los alumnos, sino al elevar el sonido, al elevar la voz o al bajar la voz, ya el alumno de inmediato, ¿qué está pasando? ¿Por qué está hablando más fuerte? ¿O por qué no lo estoy escuchando? Entonces, son habilidades que se van adquiriendo con el tiempo. Y bueno, abonando a lo que decía ahorita Romina, aunque yo no, claro, sí hemos estado en pláticas, conferencias, en muchas miles de clases, pero esa es una habilidad que yo he estado desarrollando y me he quitado mucha responsabilidad cuando digo, los alumnos también pueden aportar. No toda la información la tengo yo. Entonces, una pregunta de repente que venga para mí, la pelotita se las devuelvo y yo ya retroalimento y agarro de allí información a ellos. Entonces, eso es parte de las habilidades que tenemos que ir desarrollando y que eso nos lo dice la experiencia naturalmente. Doctor, es un gusto escucharlo. Muchas gracias, Anabelia. Y yo debo de reconocerlo también, Anabelia fue mi maestra. También fue mi maestra. Entonces, ya sabrán de dónde aprendí. De la primaria. No. Ella me dio clases en una maestría que se llama Maestría en Educación y aprendí mucho de ella. Al principio reconozco que le dije que era muy seria, pero después ya empezó a sonreír y ya se logró esa empatía que teníamos en el grupo. Pero la verdad, y lo reconozco también, lo que he aprendido, aquí están dos de mis mentores, la verdad, y muchas gracias por ello. Adelante. Gracias. Vale. Muchísimas gracias, Ana. Y vamos a continuar con la pregunta de Iván Quispe. Iván, ¿te encuentras por ahí? ¿Puedes abrir tu camarita y tu micrófono, por favor? Sí, muy buenas noches. Les saluda el profesor Iván Enrique Quispe Castañeda desde Perú. Un gusto, un abrazo fraterno con ustedes. Gracias, maestro Armando Valdés, por las técnicas que usted nos da y justo quiero pedirle un secreto, una técnica que usted me puede dar, porque a veces cuando uno está en una ceremonia,
tienes todo lo conocido, pero viene el balbuceo. ¿A qué se debe eso, maestro Armando Valdés? Muchas gracias. Bueno, todos tenemos muletillas, todos tenemos un estilo especial para poder dirigir nuestro trabajo. Pero aquí viene una técnica y en razón de ello, por eso les comentaba hace rato, cuando tú aplicas los 3 niveles de un, ya se me fue el nombre de set, los 3 niveles de un, trabalenguas, ¿sí? El tercero, cuando aplicas el tercero, empiezas se te quita esa situación. Pero sí es cierto, empezamos con ciertas modulaciones de voz que no van, pero todo eso con la práctica, pero sobre todo reconociendo que las tenemos. Por ejemplo, las muletillas es algo que repetimos constantemente. Cuando te das cuenta que las repites, sé consciente de ello y repítela 4 veces más en conciencia y solo las vas eliminando de tu vocabulario. No quiere decir que son malas, no, pero a veces el hecho de ser repetitivas al auditorio le pueden causar cierta situación de molestia. Pero realmente, todos al momento de que ya el público es tuyo, es lo que a mí siempre me gusta comentarlo. Cuando ya el público es mío, es mío. Ya nadie me lo quita. Es como la primera habilidad docente. La primera habilidad docente es la atención. Ya la atención ya la tengo. Ya si yo dejo perder la atención de mis alumnos, es que entonces ya no estoy logrando el objetivo. Pero ese balbuceo que tú dices, esa situación que vivimos, se va eliminando conforme la aceptemos que la tenemos. Y no insistirla al momento de estar en el discurso. No decir, perdón, me equivoqué. Permítame un momento. Es que me encuentro nervioso por esta situación, porque es la primera vez que estoy aquí. No lo menciones. Continúa. ¿Qué sucede cuando nos vamos por la calle y desgraciadamente nos caemos? ¿Qué hacemos? Yo voy por la calle y me doy tropezón y allá fui a dar. ¿Qué pasa? Haces como si Nos nada. levantamos de inmediato. Nos levantamos de inmediato, nos sacudimos y vemos así no nos vio nadie y le seguimos. Así mismo es en un discurso. Voy a decir algo que alguien me enseñó, y no son mis maestros, están aquí para no crean que fueron ellos, pero alguien me enseñó que en un discurso, válgame la expresión que voy a decir, en un discurso para que te ganes el público es que te valga madre. Es decir, di auténticamente las cosas de acuerdo a tu estilo. En el buen sentido de la palabra. No quiere decir que yo me suelte diciendo groserías y cosas feas al público ofendiéndolo, no. Pero siendo auténtico yo mismo. Cuando tú estás dirigiendo una ceremonia, y en el caso de Iván que me está preguntando, claro que está supeditado a que te dan información de aquí y de allá y te traen una hoja y te dice lo que está subrayado, lo dices primero, ellos sí lo saben, pero tú que estás al frente y con la atención al público, entonces tú tienes que tener todos tus órganos sensoriales muy centrados en ese proceso cognitivo para poder emitir el mensaje que tú quieres. Y entonces esto te favorece, vas agarrando práctica, vas teniendo confianza en ti mismo, ¿sí? Yo les digo, cuando hay un atril y un podium, son 2 cosas distintas. El atril es de acrílico y se te ven los pies. Y en el podium no se te ven los pies. En el podium, como está totalmente completo, tú puedes estar hasta en un pie, en otro, flexionarlo, pero en un atril no. Los atriles es donde se te ve todo el cuerpo y entonces no puedes flexionar. Entonces, cuando esto sucede, te da oportunidad tú de cambiar de canal sensorial y hasta de cambiar canal sensorial a las personas de tu auditorio. Esto es bien importante hacerlo al momento de que ya el auditorio es tuyo. Pon tu codo y tu mano aquí y dicen, ¿quién de todos los que están aquí me puede decir esto, etcétera? ¿O quién puede participar? Ya cuando colocaste el codo en el atril o en el podium, el público es tuyo. Ya estás generando la confianza. ¿Por qué? Porque tú mismo te sientes como en casa. Hasta cambias de posición y hasta dices algo y puedes dirigirte a tal o cual persona con toda la confianza del mundo, ¿sí? Que estar acartonado así. ¿Por qué? Porque abrimos los ojos, porque sudoramos, porque hasta el movimiento se nos hace un tanto difícil hacerlo en la cara, porque nos acartonamos, válgame el término. Y entonces eso sucede.
Pero aquí la mayor confianza en todo esto, siéntete como en casa y donde le comentes a los invitados lo que tú quieres decirle que salga de ti, propiamente de ti, con tu propio estilo. ¿Sí? Eso es lo importante en una conferencia, en una sesión donde estén las personas. Y mira los ojos cuando estén cerca y la distancia, esto se llama proxémica. La proxémica es la distancia entre el auditorio y tú. Si tú estás dando una conferencia y tú ves que una persona empieza a hacer esto, inmediatamente captas que aquella persona está entendiendo tu mensaje. Y puedes hasta inclusive, como decimos, leerle la memoria y decir, como el compañero del saco azul. Creo que lo está entendiendo muy bien porque lo veo que hace cierto asentimiento con la cabeza. Y es importante porque lo incorporas al grupo. Y entonces, sí, precisamente quería decir esto, esto y eso. Ya te lo ganaste. Ya tú eres el dueño de la escena. Tú eres el artista principal. No cedas ese espacio. ¿Sí? Tú eres el artista, el estelar, el que lleva el crédito mayor. No lo cedas, como nuestra propia vida. Todos somos iguales, pero tenemos distintas formas de pensar, de actuar, de ser. Esa es nuestra inteligencia emocional. Y entonces, en este caso, cuando das parte a la participación de otras personas, o por ejemplo, un alumno en una graduación viene, con cuidado, ahí hay una escalinata. Son distractores favorables para que logren el interés de tu participación en ello porque estás en todo. Yo uso bastón y un día pasé a recoger un reconocimiento que me dieron en una escuela y al momento de pasar, pues eran varios escalones y yo hacía más espacio de tiempo. Y entonces paso donde está el maestro de ceremonias y le digo, disculpa, le digo, yo necesito más tiempo para poder llegar a donde está el presidium a recoger el diploma. Y dice, no se preocupe, doctor, tiene todo el tiempo del mundo. Me dio confianza y yo seguí saludando ya al oír todos los demás, porque lo dijo por micrófono, pues tiene esta discapacidad, lo comprendemos. Hay una comprensión entre el auditorio, el maestro de ceremonias y el participante. ¿Te fijas cómo todos los elementos se conjugan para que logres un ambiente que permita sentirnos todos en casa? Eso es lo más importante. Y creo ahí, Iván, tienes una buena tarea. Ten confianza en ti. Si te sabes el discurso, sabes el tema, vas a dominar al auditorio. Vale, vamos a la última pregunta con Sergio Gómez, que abre su cámara, ¿está listo? Y de aquí vamos a hacer cierre. No se vayan. No, quería reforzar la expresión del doctor Armando. Es muy importante el manejo de las manos. No tener las manos abajo, firmes. O sea, que sea un cuerpo flexible, comunicativo. Las manos a veces nos ayuda porque nos permite asentar, o sea, a veces las palabras o lo que queremos expresar de conocimientos o lo que queremos atraer, inclusive hasta para llamar la atención a alguien que está distraído, se le dirige así implícitamente y eso es parte de una exposición. O sea, manejar la mímica, manejar las manos, no solamente la voz, la entonación, los contenidos, sino, como dice, enamorar a la persona, ¿sí? Y además, si me permites, doctor Armando, hago una reflexión de una forma que nos comunicó la doctora Julia Añorga, y nos decía, ustedes son los especialistas, ustedes son los que saben, ustedes son los que no tengan miedo a expresar lo que sienten, lo que piensan, porque ustedes lo conocen, ustedes lo saben, y quien lo está escuchando, pues no es simple, sencillamente, a lo mejor no había escuchado esto, a lo mejor no había pensado esto, y ustedes son los dueños de la escena, dominen la escena, con la presencia, con las manos, con los gestos, con las voces, levanten todo, eso, vuelvo a repetir, es en una síntesis lo que te he escuchado, doctor Armando, y lo que acaba Iván de decir, ¿no? O sea, dominemos, somos los actores principales. Y la gente no sabe lo que vamos a hablar ni lo que vamos a exponer. Eso es sorpresa. Pues esa es nuestra riqueza al exponer algo. Gracias. Así mismo es. En la primaria, ¿cómo nos enseñaron? Y decía, te vas a decir una poesía. El cielo y en la tierra.
Entonces, reafirmar, ser coherente lo verbal con lo no verbal. Adelante. Muy bien, a lo largo de esta hora ya hemos aprendido cómo perder el miedo, diferentes técnicas para controlar la ansiedad y los nervios antes de exponer ante una audiencia. Pero ¿qué pasa después? Ya lo vimos, aprender a hablar, la dicción, aprender a comunicar con el cuerpo, con la expresión facial, con el tono de voz. Y para eso se necesita más tiempo, no es algo que se puede enseñar en una hora. Requiere conocer las técnicas, requiere conocer las maneras de hacerlo, implementarlo. Y como vimos, tener un experto que te esté retroalimentando. Para eso, hemos preparado un paquete para ti, ¿sí? Un paquete llamado el paquete Élite, en el que vamos a contener un curso de oratoria con el doctor Armando Valdés, donde se va a enseñar en vivo a través de Zoom, durante 10 sesiones del 15 de diciembre, del 15 de noviembre al 24 de noviembre, sesiones diarias entre semana, para que tú puedas expresar todo lo que quieres comunicar, para poder convencer y persuadir con todos los componentes verbales y no verbales. De igual manera, en el paquete viene la masterclass de imagen profesional, porque la imagen comunica. Hay que ser formal, hay que estar preparado para la audiencia, y qué mejor que hacerlo con una imagen profesional de un consultor en imagen pública, como el doctor Armando. También viene el curso de protocolo de liderazgo de alto rendimiento. Tú puedes comunicar a una audiencia, pero ya seas un líder educativo o un líder empresarial, vas a necesitar conformar equipos, vas a necesitar desarrollar el potencial de tus participantes, de tus trabajadores, de tus alumnos, de las personas que te rodean. ¿Cómo vas a ser un líder? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que hacerlo? En este curso vas a aprender y vas a tener que significar un momento en el que tú desarrolles el protocolo paso a paso, una grabación vas a tener que hacer y se va a calificar de cómo tienes que implementar las técnicas que se te van a enseñar. De igual manera, van a tener el curso, este es gratuito, el diseño profesional de cursos de capacitación elaborado por mí, basado en estándares de competencia del Conocer de México, es elaborado bajo los mejores protocolos internacionales por el Conocer, y es gratuito. Si quieres este curso, nada más manda un mensaje y te enviamos el enlace para que puedas acceder y conocer la plataforma Élite Kukulcán por el mismo método en el que se va a estar impartiendo los demás cursos. Este curso es un protocolo de cómo hacer un curso paso a paso, el ABC, para elaborar un curso por competencias de nivel competente. De igual manera está el curso de herramientas digitales de aprendizaje. En este curso se va a enseñar cómo digitalizar los cursos que ya aprendiste a diseñar, cómo llevarlos a la parte digital, cómo hacer una gamificación digital para poder entretener a los participantes y que puedan interactuar mediante ejercicios de repaso, cuestionarios y guías interactivas. En el curso de impartición profesional de cursos de capacitación van a aprender, si ya diseñaron el protocolo, ya aprendieron el protocolo de cómo hacer un curso paso a paso, aquí van a aprender a impartir un curso paso a paso. ¿Qué tiene que hacer un instructor competente? Paso 1 en el encuadre, presentarse, dar la bienvenida, objetivos, temario, etcétera, desarrollar el contenido expositivo, ya el meollo del curso, parte teórica, práctica reflexiva, qué dinámicas tienen que hacerse, en qué momento, cuándo hay que hacer las preguntas de recuperación de la experiencia, preguntas de verificación, cuándo se implementan las evaluaciones, todo está aquí. Este curso va de la mano con el de oratoria, porque un instructor tiene que saber qué tiene que hacer y tiene que saber comunicarlo, porque es una persona que enseña, y el mensaje tiene que ser percibido por el público objetivo. Y parte del paquete es la certificación de diseño y de impartición de cursos. Yo voy a encargarme semanalmente de ver tus avances, para que avances hasta terminar. Es un compromiso que tenemos tanto el doctor con sus cursos como yo con mis cursos. Y en conjunto, el paquete Élite van a ser cursos desde el 15 de noviembre hasta el 20 de diciembre. Tenemos vacaciones por la época navideña y Reyes Magos, Navidad, todo. Y regresamos el 12 de enero para el curso Protocolos de Liderazgo de Alto Rendimiento. Para este curso de Protocolos de Liderazgo que está en desarrollo, vamos a hacerte una encuesta para saber qué necesitas tú en cuanto a liderazgo para incorporarlo al temario y poder satisfacer tus expectativas en lo que quieres aprender de liderazgo. Ahora, todos estos cursos, todo lo que puedes aprender de la mano de expertos con metodología, con estructura, con pedagogía y andragogía. Estos cursos están especializados para enseñarle a los adultos, ¿sí? Líderes que quieren comunicar. Ahora, todos esos cursos tienen un precio individual
en conjunto de $1,285, pero por promoción de oferta de lanzamiento a través de esta conferencia, esta masterclass del doctor, vamos a ofrecer este paquete en $797. Es descuento único y se acaba el domingo, porque el lunes iniciamos con el curso de oratoria profesional. Si no te interesa tener la parte de instrucción, aprender a diseñar ni impartir, solo quieres ser la parte de orador, con liderazgo e imagen, tenemos un segundo paquete en $647, que incluye estos 3 cursos. Y si solo te interesa el curso de oratoria, tenemos el precio individual de oratoria profesional por $347. Cabe destacar que todos los cursos que se adquieren con Elite Publican tienen una garantía de 100% por insatisfacción. Si tú compras y en los 15 días de que inicia el curso no te satisface el contenido, no es lo que esperabas, te devolvemos tu dinero. Aquí estamos comprometidos con el aprendizaje y con tu crecimiento. Y adicional, manejamos diferentes formas de pago. Si el pago de contado es muy grande, muy fuerte, podemos hacerlo en parcialidades. El paquete Elite puede hacerse en 3 pagos de $293 mensuales y el paquete líder en 3 pagos de $238. ¿Sí? El paquete orador es solo un pago, es más difícil hacer las mensualidades y tienen ahí la oferta. Pueden comunicarse por el WhatsApp, donde recibieron la invitación, para recibir más información. Podemos agendar una llamada sin ningún compromiso para que les muestre la plataforma, para darles toda la información que necesiten para tomar la decisión. Pero no se preocupen. Si ustedes quieren aprender, nosotros podemos ver la manera de que sí o sí entren si están interesados y es lo que quieren. Por nuestra parte tienen el compromiso de que van a aprender lo que les decimos que van a aprender con los objetivos de aprendizaje, estrategia y por supuesto con experiencia. Así que muchísimas gracias. Quedan avisados, la oferta está vigente hasta el 13 de noviembre. El 14 de noviembre, difícilmente. El 14 de noviembre iniciamos clases a las 7 de la noche, de 1h30, todos los días entre semana. Así que ya lo sabes. Si te interesa, toma la decisión ahora. Recuerda, en 5 años habrás deseado haber empezado el día de hoy. Nos vemos.